vamos a referir ahora a las lenguas que aparecen en la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de las lenguas en la Sagrada Escritura, en primer lugar debemos tener muy en cuenta que estamos hablando de las lenguas originales del texto sagrado, porque hoy por hoy la Biblia está traducida en infinidad de lenguas o idiomas. Acá nos referimos a las lenguas originales del texto bíblico. Es un tema también muy sencillo porque las lenguas también son muy pocas. Ya si las vamos a estudiar, ahí sí sería el complique para nosotros. ¿Qué lenguas entonces encontramos nosotros en el texto original de la Biblia? O la Biblia viene expresada en estas lenguas, que son, en primer lugar, el hebreo o la lengua hebrea. ¿Y por qué aparece esta lengua en la Biblia? Porque es la lengua original, la lengua nativa del pueblo de Dios, que es el protagonista en la primera parte de la Biblia que conocemos como el Antiguo Testamento. El hebreo tiene unas características muy particulares, de difícil comprensión para nosotros, pero por lo menos empezamos identificando que esa es la primera lengua y el por qué es la lengua que aparece en la Biblia, porque es la lengua del pueblo protagonista, del pueblo de Israel. Por eso, cuando el pueblo escribe estos libros, cuando pone por escrito estos textos, lo hace en su lengua, y lo veíamos al principio que en Adei Verbum se nos resalta o se nos enfatiza esta idea, que Dios habla como hablan los hombres, que utilizan nuestras lenguas, y el pueblo de ese entonces utilizaba su lengua nativa, el hebreo. Luego aparecerá una segunda lengua en la Sagrada Escritura que se conoce con el nombre de la lengua aramea o el arameo. Esta lengua no es del pueblo judío, sino que es la lengua del pueblo babilónico. Es la lengua propia de Babilonia y de su imperio. ¿Por qué aparece esta lengua del arameo en la Sagrada Escritura? Por condiciones históricas. Por eso ya al comienzo enunciábamos que era importante ver la Sagrada Escritura en otras dimensiones distintas a lo que comúnmente apreciamos de la Sagrada Escritura como palabra de Dios. Entonces decíamos, es el libro de la revelación y luego es el libro de la historia de la salvación. Entonces aquí viene a aparecer ese aspecto de la historia cuando hablamos de la lengua aramea en la Biblia. ¿Y por qué aparece esta lengua en la Biblia? Porque nos remite esto a la historia, y la historia nos dice que el pueblo hebreo, el pueblo judío, en un determinado momento, así como en el pasado vivió esclavo en Egipto, ahora vive una nueva experiencia parecida a esa de Egipto, pero ahora en Babilonia. Y en la historia nos ubicamos concretamente hacia los años 587-586 a.C., cuando el pueblo judío fue sacado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue sacado de Jerusalén y llevado deportado a Babilonia. Una experiencia que vivió por largos años, entre 50 a 70 años allí en Babilonia, y durante esos años el pueblo judío que hablaba el arameo, que hablaba el hebreo, su lengua nativa, con esta experiencia perdió su lengua nativa y debió asumir la lengua del imperio para poder sobrevivir, porque allí no vivían en colonias, sino que vivían por estrategia misma política militar del imperio,
vivían dispersos. Entonces, al andar dispersos, vivían dentro del pueblo babilonio. Y para sobrevivir les tocó aprender el nuevo idioma. Y el nuevo idioma, la nueva lengua, la de ellos, es el arameo. Entonces, el pueblo hebreo ahora se expresa y se comunica a través de esta nueva lengua. En esta experiencia que el pueblo vive en Babilonia, de allí, de esa experiencia, surgen también algunos textos sagrados, lo que comúnmente conocemos nosotros en la Biblia como algunos libros. Son fruto de esa experiencia. Y al ser narrados, lógico, se van a narrar ahora en esta lengua, porque de alguna manera ellos han perdido ya las nociones del hebreo. Las nuevas generaciones ya no conocen la lengua hebrea, están totalmente familiarizados con el arameo, y los textos, estos nuevos, se narran entonces es en el arameo. Estas son las lenguas fundamentales del Antiguo Testamento. No van a aparecer en el Nuevo Testamento, solamente en el Antiguo Testamento. Hablando de su presencia en el Antiguo Testamento, entonces tengamos en cuenta que la mayor parte del Antiguo Testamento está escrita en hebreo. Pero una pequeña parte, pequeña, pero de todas maneras existen esos textos en la Biblia, pero cuyo original fue escrito y por lo tanto se conservan en el arameo. Y nos queda faltando la tercera lengua que aparece en la Sagrada Escritura. Y la tercera lengua es la lengua griega o el griego. ¿Por qué aparece ahora el griego en la Sagrada Escritura? Es una lengua un poquito más familiar a nosotros porque además que el griego es nuestra lengua materna. Nuestro castellano tiene su raíz en el griego y en el latín. Entonces, por eso hay mucha presencia de términos griegos en nuestro lenguaje castellano y van a aparecer continuamente, por lo tanto, en el discurso bíblico, en nuestras clases, en nuestro aprendizaje. Y aquí creemos que ya empezamos a hablar de esta lengua, del griego. Y la pregunta entonces, ¿y por qué aparece ahora el griego? Nuevamente la explicación está en la historia de este pueblo. Como estamos hablando de estas lenguas del Antiguo Testamento, nos referimos a la historia del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué aparece el griego como lengua de la Biblia, como tercera lengua? Porque después del Imperio Babilónico, que también tuvo su momento de hegemonía en el mundo, pero después desapareció. ¿Por qué? Porque aparecieron los griegos también con fuerza, liderados por Alejandro Magno. Aquí hablábamos de Nabucodonosor, aquí hablamos de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ¿sí? Conquistan el mundo, dominan el imperio babilónico y son los nuevos amos del mundo. Y ellos también ponen sus condiciones y sus reglas. Y para manifestar ese dominio, lo primero que se tiene es precisamente el lenguaje, el idioma. Se impone el idioma. Entonces, el pueblo judío ahora que ha perdido su lengua nativa, el hebreo, que les ha tocado aprender arameo, ahora se ven obligados a aprender y a expresarse en la nueva lengua, el griego. Y por lo tanto también en esta época surgen, como ya estamos al final del Antiguo Testamento, no son muchos los escritos que van a aparecer en griego, ya son los últimos escritos del Nuevo Testamento. Tan solo un libro completo como el libro de la sabiduría y luego algunas partecitas de algunos de los últimos libros que se redactaron en el Antiguo Testamento. Pero de todas maneras, con esa presencia ya está ahí latente el griego. Como podemos ver entonces, en síntesis, en la Biblia encontramos estas tres lenguas que están presentes en el Antiguo Testamento: el hebreo en su gran mayoría,
luego un poquito el arameo y algunas cositas en griego. Todo esto el Antiguo Testamento. Y en el caso del Nuevo Testamento, la cosa pues es mucho más fácil para entenderla, porque todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Por la ciencia bíblica se sabe que hay solamente un texto del Nuevo Testamento que está escrito en otra lengua, y es precisamente el arameo, y es el Evangelio de San Mateo. Tan solo que ese texto original de Mateo, escrito en arameo, no existe, se perdió. Pero, ¿cómo conocemos entonces el Evangelio de Mateo? Porque después del original del Evangelio de Mateo en arameo, se transcribió el texto, se tradujo al griego, y tenemos entonces copia del texto de Mateo en griego, sabiendo que su original fue arameo. Y entonces así todos los demás libros ya fueron escritos totalmente en lengua original, el texto original, en el griego. Todo el Nuevo Testamento entonces en últimas tiene como identidad esta lengua. El hebreo y el arameo no. De pronto aparecen algunas expresiones, sí. Por ejemplo, en el labio de Jesús encontramos continuamente expresiones como las oraciones que hace, las oraciones sámicas. Citemos por acá el momento en que Jesús está en la cruz muriendo y reza Elohim lema sabachthani. Eso es arameo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero es una expresión, es una frase, no el texto en sí que haya redactado el hagiógrafo. Entonces, en síntesis, todo el Nuevo Testamento está en griego. Y resumiendo totalmente este tema de las lenguas de la Biblia, entonces nos queda claro que las lenguas de la Biblia son tres: el hebreo, el arameo y el griego, sabiendo el por qué aparecen cada una de estas lenguas en la Biblia. El hebreo porque es la lengua nativa del pueblo hebreo, del pueblo judío. El arameo porque la historia lo llevó a vivir esta experiencia en el llamado exilio a Babilonia, el destierro a Babilonia. Y luego el griego por la presencia del imperio helenístico, como también se le conoce el imperio griego, y que tuvo su influencia en el mundo entero y por ende sobre el pueblo judío. Estas son entonces las lenguas y las razones por las que la Biblia maneja estos tres idiomas o tres lenguas. Nuevamente, insisto, son las lenguas de los textos originales. Ya hoy pues contamos con las diversas traducciones en el mundo que tenemos de la Sagrada Escritura, y para el caso nuestro, la lengua castellana.